Vamos a ver en este video qué es el IVA y cómo se registra contablemente en el libro diario. Los temas que vamos a abordar es qué es el IVA, cómo se registran las compras, cómo se registran las ventas con IVA y cómo se calcula la posición mensual. El IVA es un impuesto nacional, que significa impuesto al valor agregado. ¿Dónde se aplica el IVA? A todos los bienes y servicios que consumimos. Y está incluido en el precio de esos bienes y servicios. Los consumidores somos los que pagamos el IVA, pero el Estado, para cobrarlo, lo hace de manera indirecta a través del vendedor o comerciante. ¿Cuál es la alícuota del IVA? Alícuota es el porcentaje o la tasa que se cobra sobre ese impuesto. Hay una alícuota general que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, que es del 21%. Pero también hay otras dos tasas, una reducida y otra incrementada. La reducida es del 10,5% y se aplica a algunos productos provenientes de la agricultura, la ganadería, las frutas, las verduras, por ejemplo. Y la tasa incrementada, que es del 27%, se aplica generalmente a ciertos servicios, como la energía eléctrica, la telefonía móvil, el gas, entre otros. Es importante saber cuál es la condición que tiene un negocio frente al IVA. Para eso es importante destacar que el único comerciante que va a ser de intermediario entre el consumidor final y el Estado son aquellos comerciantes cuya condición frente al IVA es de responsable inscripto. ¿Cuándo un comerciante es responsable inscripto? Y bueno, va a depender de la actividad que realice, de la facturación anual y también va a depender de la forma jurídica. Por ejemplo, las sociedades están obligadas a inscribirse en IVA como responsable inscripto. También hay otras condiciones frente al IVA, el responsable monotributo y el exento, o sea, aquellas actividades que están exentas de tributar este impuesto. Por ejemplo, tiene que ver con todas las actividades culturales, deportivas o educativas. También hay otra condición que es el consumidor final. En realidad el consumidor final obviamente sabemos que no es un comerciante, pero es una terminología que se va a usar en las operaciones con IVA. Vamos a ver algo importante que tiene que ver con cómo factura un responsable inscripto. El responsable inscripto hace dos tipos de facturas. ¿De qué depende el uso de cada una de estas facturas? Depende de a quién le vende este responsable inscripto. Si el responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto, va a tener que hacer una factura A. Si el responsable inscripto le vende a un monotributista, a un exento o a un consumidor final, va a tener que hacer una factura B. ¿Cuál es la diferencia? Que en la factura A se discrimina el IVA, o sea, el IVA figura aparte en la facturación. Porque el otro responsable inscripto lo va a necesitar también para después descontarlo de lo que tiene que pagar. Y en la factura B no se discrimina el IVA, está incluido adentro de la factura. ¿Por qué al monotributista, el exento y el consumidor final no les sirve tenerlo discriminado? ¿Cómo se registra contablemente las compras y las ventas? Vamos a comenzar con las compras. Tengamos en cuenta que este registro es solamente válido para los responsables inscriptos, ya que si una empresa es monotributista no es necesario que discrimine el IVA. Vamos a ver este caso del 1 de julio. Compramos mercaderías por 30.000 pesos en efectivo grabadas con IVA. Factura A, dice, ¿no? Entonces, si es una factura A, recuerda que dijimos que un comerciante realiza una factura A cuando le vende a otro responsable inscripto, entonces debe discriminar el IVA en esa factura. Y la registración contable es la siguiente. Compra mercaderías por 30.000. Se calcula el IVA sobre esos 30.000, en este caso usamos la alícuota general que es del 21% y hacemos el 21% de 30.000 es 6.300. Esos 6.300 se ubican en una cuenta que se llama IVA crédito fiscal, que es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque ese IVA que me están cobrando cuando yo compro mercaderías, voy a poder descontarla luego de lo que tenga que pagarle a la AFIP a fin de mes. Y disminuye caja, porque dijimos que es en efectivo. Entonces fíjense que yo le voy a tener que pagar a mi proveedor los 30.000 de valor de la mercadería más el IVA del 21%, que en total es 36.300. Veamos ahora cómo se registran las ventas y en el caso de las ventas vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo de venta a otro responsable inscripto, que en este caso se hace una factura A
y vendemos mercaderías por 25.000 pesos en efectivo grabadas con IVA. Entonces, en la cuenta ventas voy a poner el valor de esa mercadería, que son 25.000. Le aplico a esos 25.000 el 21%, que es 5.250. La ubico en una cuenta que se llama IVA débito fiscal, que fíjense que es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque yo le estoy cobrando este valor a mi cliente, pero este valor no es mío. Yo se lo debo a la FIP. Por eso es un pasivo, se genera una deuda. La suma de estos dos importes, las ventas más el IVA, es lo que el cliente me tiene que pagar, 30.250. Ahora bien, cuando nosotros le vendemos a un consumidor final, a un exento, a un monotributista, hacemos una factura B, donde el IVA está incluido en el valor total de la factura. Entonces, si ya está incluido, el cliente nos va a pagar ese total, 21.780. Y después nosotros vamos a tener que hacer un cálculo para saber de estos 21.780 cuánto realmente corresponde a la venta y cuánto al IVA débito fiscal. Y acá les explico cómo se realiza ese cálculo. Dijimos que teníamos 21.780 pesos, en ese importe está incluido el IVA. Entonces, lo que se suele hacer es dividir ese valor total por 1,21. El resultado de esa división me da 18.000 pesos, que va a ser el valor de la venta que tenemos acá, 18.000 pesos. ¿Por qué lo dividimos por 1,21? Esos 21.780 en realidad tienen incluido el 100%, que sería el valor de la venta, más el 21% del IVA, o sea que en total tiene un 121%. Si a ese 21% lo dividimos por 100, nos da 1,21, que es el valor por el cual lo dividimos. Pero también podemos calcularlo con la regla de 3 simple. Si nosotros decimos que a 21.780 le corresponde el 121%, ¿cuánto va a ser el 21%? Que sería la incógnita, X. Entonces hacemos 21.780 por 21 dividido 121. Eso me da 3.780, que es el valor del IVA. O también podemos calcular directamente la venta con la regla de 3 simple y hacemos, si a 21.780 le corresponde 121%, el 100%, que es el valor de la venta, ¿cuánto va a ser? Entonces hacemos 21.780 por 100 dividido 121 y me da 18.000, que es la venta neta. Ahora bien, el IVA es importante saber que es un impuesto mensual. Se paga todos los meses, o sea que yo todos los meses, a fin de mes, debo calcular cuánto le debo pagar a la FIP por ese IVA. Entonces, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Tenemos que ver cuánto hicimos de crédito fiscal, o sea, sumamos todos los créditos fiscales del mes, todas las veces que compramos. Tenemos que sumar el IVA débito fiscal, que es la suma de todo el IVA de las ventas del mes, y la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal nos da el saldo a pagar a la FIP. ¿Por qué restamos el crédito fiscal? Porque el crédito fiscal nosotros ya lo pagamos, se los pagamos a nuestros proveedores cuando compramos. Entonces me permite la FIP a eso descontarlo, porque si no lo estaría pagando 2 veces, una vez al proveedor y otra a la FIP. Entonces me permite restarlo del débito fiscal. Obviamente que contablemente es el saldo del IVA débito y el IVA crédito lo obtenemos a través del mayor. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, para mayorizar el IVA débito fiscal, tenemos que ver las veces que vendimos y el débito que cobramos. Y nosotros teníamos en nuestro ejemplo que el 5 de julio el débito fiscal lo habíamos registrado en el haber, porque es un pasivo, de 5.250 y el 10 de julio 3.780. Nos da un saldo acreedor de 9.030. Es una cuenta
de pasivo, por eso tenemos saldo acreedor. Con el IVA crédito fiscal, en el caso del ejemplo solamente hicimos una compra, la ubicamos en el debe, ¿sí? Como está en el asiento en el libro diario, por 6.300. Tenemos un saldo deudor de 6.300 porque recordemos que IVA crédito fiscal es una cuenta del activo. La diferencia entre ambos me da el saldo a pagar. El saldo a pagar es de 2.730. ¿Cómo registramos la posición mensual? El último día del mes, recordemos que estamos calculando la posición del IVA del mes de julio, ese IVA débito fiscal, cuyo saldo es acreedor, en ese asiento de la posición mensual, lo ponemos en el debe, porque como ya calculamos el saldo a pagar, debemos dar de baja esta cuenta por 9.030. Con el IVA crédito fiscal hacemos lo mismo. El saldo del crédito fiscal lo ubicamos ahora en el haber, disminuye el activo. La diferencia entre estas dos cuentas dan origen a una cuenta nueva de pasivo que se llama IVA saldo a pagar, que es el cálculo que hice, que es 2.730, porque es la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. Así entonces quedaría en el libro mayor. Nosotros teníamos un saldo acreedor del IVA débito fiscal, pero cuando termina el mes, el 31 de julio, debo saldar esta cuenta. ¿Por qué? Porque como el IVA se calcula mensualmente, yo para comenzar el mes siguiente, que en este caso sería agosto, tengo que iniciar con esa cuenta en cero, con esa cuenta saldada. Esos 9.030 son los que ubicamos aquí en el debe. Por eso es importante que se cancele esta cuenta a fin de mes para que quede en cero y así iniciar el mes de agosto. Lo mismo pasa con el IVA crédito fiscal, la debo saldar. ¿Cuándo la termino de saldar? El último día del mes. Y eso da lugar a que la cuenta IVA saldo a pagar refleje entonces esa diferencia entre el débito y el crédito fiscal, que es lo que realmente vamos a pagar a las víctimas.